¿Qué tal, parceros? Hace pocos minutos ha cerrado la bolsa en Estados Unidos y qué semanita la que está terminando para los mercados. Empezamos la semana con un dato de inflación por encima del esperado que empezó sacudiendo los ánimos y cuando pensamos que todo se estaba estabilizando, una escalada en el riesgo geopolítico con lo que dicen que va a ser un ataque inminente de Irán hacia Israel. Entonces, definitivamente eso explica por qué la mayoría de mercados han terminado la semana con caídas, pero hay un mercado que nunca cierra y es el mercado cripto que tampoco se salva y como ven a mis espaldas ha sido una carnicería total en las últimas 24 horas. Por eso en este video vamos a analizar principalmente qué es lo que está pasando con Bitcoin y con el mercado cripto, cuáles son los escenarios que yo veo viables para los próximos días y para las próximas semanas teniendo tan cerca la fecha del halving. Entonces espero que me puedan acompañar hasta el final y sin más preámbulos, empecemos con el análisis. Aquí en pantalla tenemos el gráfico diario de Bitcoin con el que empezamos la semana, la proyección de un triángulo simétrico que había logrado romper al alza, que se había logrado mantener por encima del triángulo incluso después de esos datos de inflación, pero que con la volatilidad que hubo hoy, con esas amenazas de Irán hacia Israel, pues definitivamente no logró aguantar y la caída hoy estaría o parece estar invalidando lo que teníamos nosotros como un triángulo simétrico. Y no se supone que Bitcoin y las criptomonedas supuestamente son un refugio de valor y deberían subir cuando hay incertidumbre y que... ¿Qué acabas de ver, Lisa? Pues sí, pero... ¿Qué acabas de ver? Entonces, honestamente, lo único que podemos hacer es observar con los mercados cerrados. El único mercado que queda es el mercado cripto como termómetro de ese riesgo geopolítico. Entonces, en caso de que veamos una escalada en esa tensión internacional, pues creo yo que el mercado cripto puede empezar las caídas antes que el resto de mercados abran y por el contrario, si vemos algo de diplomacia durante el fin de semana, que se aligeren las tensiones o que en últimas el ataque de Irán hacia Israel no se termine dando, pues bueno, creo que podríamos empezar a ver un repunte en las cripto durante el fin de semana y el resto de mercados contagiarse de ese sentimiento en la apertura de la semana siguiente. Desde lo técnico, hablando, el patrón de triángulo simétrico creo yo que todavía no se ha invalidado totalmente, creo yo que sí hay que redibujarlo teniendo en cuenta el último movimiento. Lo que tendríamos o lo que podríamos tener es un triángulo simétrico más grande, con un objetivo un poco más grande también en caso de que se termine completando, pero es importantísimo que Bitcoin ya no caiga más de lo que cayó el día de hoy. Caso de que Bitcoin cierre el día de hoy por debajo de 65.500 dólares o durante el fin de semana caiga de 65.500 dólares, este escenario del triángulo quedaría totalmente invalidado y pasaríamos al escenario de una cuña bajista. ¿Cuál sería la cuña bajista? Pues básicamente es una cuña que estaría testeando el precio en este momento. Es un escenario bajista que para mí o en este momento yo lo voy a tomar como un escenario alterno, honestamente. Eh, Tampoco es que se vea muy improbable porque para algunos puede que incluso se vea más probable que se termine desarrollando esta cuña bajista más que se termine desarrollando el posible triángulo simétrico. Voy a dejar las dos alternativas por acá por el momento y cuáles serían las confirmaciones para uno u otro. Para la cuña, la confirmación sería un cierre por debajo de 66.000 dólares. Con eso no solamente cerraría por debajo de la cuña, sino que cerraría por debajo de la media de 50 en el gráfico diario. Entonces, definitivamente sería mala señal y posiblemente o lo que nos estaría anticipando es que el mercado podría tener más caída ya sea durante el fin de semana o durante los primeros días de la semana siguiente. Si nos mantenemos para el cierre de hoy y durante el fin de semana por encima de 67, que es lo que parece estar luchando el precio, deberíamos ver un movimiento así que nos trate de acercar a los 70 o nos ponga por encima de 70.000 dólares y nos lleve a visitar la parte alta de este triángulo los primeros días de la semana siguiente entre 71.500 y 72, ahí donde deberíamos esperar a ver si se da un rompimiento o completamos una última caída dentro del triángulo. Entonces, para mí, esos son los puntos clave que deberíamos estar pendientes durante las próximas horas y durante el fin de semana. Si Bitcoin se mantiene sobre la media de 50, me inclino por el triángulo simétrico. Si perdemos la media de 50, creo yo que esta cuña sería el escenario principal.
¿Cuál sería el escenario alcista del triángulo? Si se termina desarrollando el triángulo, el objetivo alcista sería una subida de casi $13.000, dependiendo de donde rompa, nos podría acercar a los 84, $85.000 en caso de que todo salga bien, no haya riesgo geopolítico y la semana siguiente Bitcoin logre subir con un poquito de hype, teniendo tan cerca el halving. Por el contrario, si llegamos a cerrar por fuera de la cuña, se invalida el triángulo. El objetivo bajista de esta cuña es de una caída de aproximadamente unos $8.000, $9.000. Y dependiendo de dónde rompa, que posiblemente rompería entre 66, 66.500, el objetivo de caída podría estar cercano a los 58, 59. Entonces, esos son los escenarios que yo veo con BTC. Honestamente no sé qué es lo que va a pasar con Bitcoin, no sé qué es lo que va a pasar en Israel, entre Israel e Irán, y creo que mucho va a depender de eso. Entonces personalmente lo que estoy haciendo en mi cuenta de copy es primero, nada de posiciones con altcoins, no creo que sea el momento de altcoins, incluso tuve que asumir algo de pérdidas con algunas altcoins con las que estaba formando posición. Afortunadamente logré cerrar esas posiciones con una pérdida mínima antes de que viéramos esa caída a doble dígito, y también antes de que viéramos esa caída a doble dígito logré abrir un corto con BTC 69.300 cuando vi que iba a romper nuevamente ese máximo del 2021, que para nosotros es esa zona clave. Entonces logré proteger aproximadamente un tercio de la posición principal, que sigue siendo la alcista. Entonces en la cuenta de copy trading, nada de posiciones de altcoins, y bueno, he hecho en mis cuentas personales nada de posiciones en altcoins apalancadas, tratar de proteger la posición de Bitcoin lo más cerca que se pueda de 70. Cualquier protección que se tenga con Bitcoin, cerrarla en caso de que Bitcoin supere los 72. Para mí esa es la zona crítica. Creo que si Bitcoin supera 72 ya es muy posible que continúe a marcar un nuevo máximo. Y en caso de que Bitcoin caiga por debajo de 66, mi primera zona de compra viene a ser los 60 más o menos. El 20% de caída respecto al máximo, $59.000. Posiblemente desde 60 empiece a comprar, no comprar tan al límite. Entonces, creo que eso es lo más completo que puedo darles de análisis con Bitcoin. Solamente queda esperar esas confirmaciones. Y para terminar el análisis, pues rápidamente, ¿qué puedo decirles respecto a las altcoins? En general estamos viendo, como les digo, una carnicería. En el mercado de futuros principalmente es donde más se está viendo una masacre. Si vemos, el interés abierto de Bitcoin cayó solamente un 4%, pero el interés abierto para las altcoins, empezando con Ether, ya va de casi el 10%, altcoins como Solana 17%, Dogecoin 18%, Ordi 21%, Cardano 23%, creo que hay algunas incluso más cerca del 30% de caída, es decir, perder casi un tercio del interés abierto en menos de un día es definitivamente un sacudón muy, muy, muy grande el que le han pegado a las altcoins. Entonces también es posible, o sea, cuando vemos esas liquidaciones y esa caída tan grande de interés abierto, por lo general el mercado suele rebotar un poquito antes de seguir cayendo. Entonces, para las altcoins, en caso de que alguno haya quedado atrapado, no creo que sea el momento justo de vender. Puede que veamos un rebote durante el fin de semana, y en caso de rebote, creo que con algunas altcoins, dependiendo de cada caso, obviamente, a algunos les convenga protegerse si saben con futuros o con opciones, si está la posibilidad. Con Ether la hay, con algunas altcoins hay posibilidad de opciones si tienen el conocimiento, o si no, tratar con futuros de shortear una parte de lo que tengan, reducir de esa manera su exposición temporalmente y hacerlo lo más cercano a una media móvil por la parte alta. Entonces, eso simplemente como para protegerse en caso de las altcoins. Si tenemos como referencia el índice total 2, el índice total de capitalización que excluye a BTC, vemos que ha roto un patrón también de triángulo simétrico, pero a la baja. En este caso nos daría un riesgo de caída de unos $200.000 millones en conjunto de capitalización, y pues ya estaríamos más o menos a medio camino. Entonces, por ahora esto sigue siendo una alternativa. Con las altcoins creo yo que
como escenario contrario, podríamos tener la zona de los 1.2 billones o trillones de capitalización para las altcoins. Creo que por encima de ese punto es más probable que las altcoins sigan creciendo y sigan ganando capitalización. Entonces, zona clave 1.2, por debajo lo mejor sería protegerse, y por debajo de 1.1 definitivamente pues está el riesgo de este patrón bajista. Entonces ese es mi análisis con el que les traigo el cierre semanal para al menos el mercado cripto. Vamos a estar pendientes qué es lo que pasa en los próximos días. De los mercados tradicionales hablaremos también qué es lo que pasa con el oro, con la plata, si es muy tarde para invertir en el oro y la plata, a pesar de que aquí en el canal le hicimos un video a cada uno antes de que empezara incluso el movimiento alcista. Ya están llegando a las zonas de tomas de beneficio. Entonces, bueno, en un próximo video voy a hablar de lo que es el oro y la plata y qué posibilidades tenemos nosotros para posicionarnos, porque todavía creo que le falta mucho a ese mercado. Si les ha parecido bueno el análisis, como siempre los invito a que revienten ese dedito arriba, agradecerles mucho si me han acompañado hasta el final. Cualquier comentario o opinión me lo pueden dejar ahí más abajo, y no siendo más, que tengan un excelente fin de semana, cuídense y nos vemos en una próxima oportunidad.